Activen el micrófono, por favor. ¿Ok? Vale, pues buenas tardes a todos y a todas. Andrea, muchas gracias por tus palabras tan amables. Ha llegado el momento de las asociaciones, del papel de las asociaciones y de las personas afectadas por una enfermedad rara o poco frecuente. Como lo importante es comunicarnos, a mí el término rara no me parece mal. Aquí ha salido el debate durante el día con diferentes profesionales. Cuando dices una enfermedad rara, la gente entiende que es una enfermedad que es poco frecuente, que son pocos casos. Y entonces yo creo que el término rara a la mayoría de los pacientes y a las personas afectadas y las familias no nos parece negativo. Incluso minoritaria suena un poco más no somos menos, somos más, porque juntos en España somos 3 millones y en FEDER, en la Federación Española de Enfermedades Raras, a la que yo hoy represento, pues somos 418 entidades, ¿no? Estamos celebrando el Día Mundial de las Enfermedades Raras y la verdad es que es un día de fiesta, ¿no? para nosotros, porque es el día en el que mucha gente, incluso los que estáis aquí, pues nos prestáis atención. Y yo os quiero agradecer que estéis aquí, que nos prestéis atención y que esto sirva para que el resto del año también sigamos trabajando juntos, ¿no? Por supuesto, agradecer a la consejería, ¿no? que organice este tipo de actividades porque no es frecuente que los profesionales, ni de atención primaria ni de atención especializada, compartamos jornadas con las asociaciones de pacientes, con las personas afectadas y con las asociaciones, ¿no? Y creo que es muy importante que nos conozcamos y que colaboremos, que hagamos red. Hoy ha salido durante todo el día la palabra y que las asociaciones jugamos un papel importante. Esta mesa es la mesa del papel de las asociaciones de pacientes, ¿no? De personas afectadas, ¿no? Y en ese sentido yo quiero recordaros que el resto del año también nos tenéis a vuestra disposición, ¿no? Y que una cosa que nosotros venimos demandando durante mucho tiempo es que, pues que también de alguna manera diagnostiquéis asociaciones, ¿no? Que somos una parte importante también de la atención sanitaria y que el resto del año también estamos disponibles. En esta mesa me acompañan personas a las que realmente me siento muy orgulloso de poder presentar porque realmente las admiro mucho. Me parece que son personas, pues lo que decía, admirables y que nos van a compartir con nosotros experiencias que creo que nos van a servir para poder mejorar la atención que cada día prestáis y prestamos a las personas afectadas y a las familias con una enfermedad rara. En primer lugar, vamos a hacer una conexión, hablando también de mucha tecnología, vamos a hacer una conexión con Valencia, que no sé si ya tenemos a la escucha a Elena Mateo. Ella trabaja en Orfanet, que es el servicio especializado de la Unión Europea para las enfermedades raras, y que se encargan de la nomenclatura, de los códigos, y está aquí gracias a que una persona que está sin diagnóstico nos propuso de qué pasa cuando no hay diagnóstico, cuando no hay diagnóstico, ¿no? Que te quedas ahí fuera de juego, y que creíamos que es muy importante que ahora que dentro de la nomenclatura, dentro de lo que son los códigos Orfanet, existe el código para las personas en diagnóstico, era importante que los profesionales también conocierais este código. Y yo quiero saludar ya a Elena Mateo, que no sé si nos escucha. Sí, hola, os escucho, ¿me oís? Perfectamente, Elena. Pues de acuerdo. Yo creo que te damos la palabra para que nos pongas al día de lo que significa el código sin diagnóstico, el 616874, ¿verdad? 74, exactamente. De acuerdo, voy a compartir mi pantalla y voy a presentar mi... A ver. De acuerdo, ¿lo veis a pantalla completa? Estamos viendo tu pantalla de Zoom, Elena. Bueno,
Pero ¿se ve la presentación a pantalla completa? No, estamos viendo la ventana de un Zoom. Vale, pues entonces voy a... ¿Ahora? ¿Se ve ahora? Ahora sí, ahora sí. De acuerdo, bueno, perdón. Bueno, pues voy a empezar. Como me han presentado, soy Marilén Mateo, documentalista de Orphanet España, y os voy a hablar del código ORFA 616874 para mejorar la visibilidad de los pacientes con una enfermedad rara sin diagnóstico. Antes de empezar, voy a presentar Orphanet. Orphanet es un portal de información sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos que se inició en Francia en 1997 para recopilar información sobre conocimientos sobre enfermedades raras y de esta manera mejorar el diagnóstico y la atención y tratamiento de los pacientes con enfermedades raras. Este proyecto francés fue creciendo, se fueron incorporando diversos países de la Unión Europea y finalmente está formado por una red de 42 países, principalmente de Europa, pero también del resto del mundo. En el caso de España, el socio español es el Centro de Investigación Biomédica en Red del Área de Enfermedades Raras, el CIBERER, que es un centro de referencia en la investigación transnacional de estas enfermedades en nuestro país y que depende del Instituto de Salud Carlos III. Si hablamos de la codificación de las enfermedades raras, en un sistema de información sanitaria normal en que se utilizan codificaciones estándar de enfermedades comunes, es más difícil responder a cuestiones como las que tengo en esta diapositiva. Por ejemplo, cuántas personas están afectadas por una enfermedad rara, qué tipo de enfermedades afectan mayoritariamente a este colectivo, cuál es la actividad de nuestros centros de referencia, a qué tipo de servicios acceden estos pacientes, si se adecua el sistema sanitario a sus necesidades y, en definitiva, dónde se encuentran los pacientes con enfermedades raras. Por ello, Orphanet ha creado los códigos ORFA, que es un código único y estable que identifica todas las enfermedades raras de forma individual, tanto los trastornos como los subtipos como los grupos de enfermedades raras. En esta imagen, que podría representar el sistema de información de un hospital, en el que cada paciente con su diagnóstico sería un circulito, si lo codificamos con una codificación estándar de enfermedades comunes, como puede ser la Clasificación Internacional de Enfermedades o SNOMED-CT, con estas codificaciones no podríamos saber si nuestro paciente tiene una enfermedad rara de una forma rápida. Pero si a estos mismos pacientes, además del código estándar que utilice su hospital, le añadimos un código ORFA, inmediatamente podremos saber cuántos pacientes tiene nuestro hospital asignado con una enfermedad rara. Simplemente sería cuestión de identificar esos códigos ORFA. Además, las enfermedades en Orphanet están agrupadas según los sistemas afectados, con lo cual también podemos agrupar los códigos ORFA de esa forma y saber, por ejemplo, tenemos 2 pacientes con una enfermedad rara cardíaca o 2 pacientes con una enfermedad rara neurológica. Por ello, con los códigos ORFA aseguramos que todas las enfermedades raras sean visibles en los sistemas de información sanitaria. El código ORFA es un código numérico, con lo cual se rompen diversas barreras. Por un lado, la barrera del idioma y de la sinonimia, porque una misma enfermedad puede llamarse de diferentes formas, por ejemplo, síndrome de Fanconi-Bickel, y al mismo tiempo trastorno de la glicosidación por deficiencia de GLUT2, y además en otros idiomas en otros países. Pero además de esto, los sistemas de información no siempre codifican con las mismas nomenclaturas. En el caso de sanidad suelen codificar con la CIE y, sin embargo, en investigación codifican normalmente más con SNOMED-CT. Si independientemente del idioma que utilicen, de cómo denominen a la enfermedad o de qué sistema de codificación, bueno, pues creo que lo he dicho, o de qué idioma, bueno, en cualquiera de los 3 casos, sí, aparte de la codificación que se utilice, se le añade el código ORFA, siempre podremos intercambiar información entre sistemas utilizando este código como traductor, como conector de diferentes terminologías. Por ello, con este código podemos permitir la interoperabilidad de datos entre hospitales, regiones y países. Ya quedando claro que con el código ORFA tenemos muy identificadas las enfermedades raras de nuestro sistema de información, ya sabemos dónde están nuestros pacientes con estos códigos, con esto ya podemos responder a las preguntas que planteaba hace un momento. ¿Dónde están estos pacientes? ¿Qué servicios utilizan? Si se adecuan nuestros servicios, porque sabemos quiénes son. Y por ello, con Orphanet queremos dar esa visibilidad a todos los pacientes con enfermedades raras. En el caso de los pacientes no diagnosticados, primero vamos a ver qué es la definición de Orphanet para pacientes no diagnosticados. Serían aquellos en los que no se puede diagnosticar ningún trastorno clínicamente conocido, confirmado por un centro experto en enfermedades raras,
después de todos los esfuerzos razonables para obtener un diagnóstico de acuerdo con el estado del arte y las capacidades de diagnóstico disponible. En esta definición resaltamos muchas cosas en negrita porque queremos recalcar que se trata de un paciente con un trastorno desconocido por expertos después de haber finalizado el proceso de diagnóstico. Estos pacientes tienen una falta de visibilidad en los sistemas de información y esto impacta en primer lugar en el paciente, ya que si no sabemos quiénes son esos pacientes, dónde están, no podemos hacerlos partícipes de ensayos clínicos, estudios observacionales, de acceder a plataformas genómicas, redes europeas de referencia, las ERNs, lo cual incrementa más todavía su retraso diagnóstico. En cambio, si podemos asignarles estatus de paciente con una enfermedad rara, aunque sea sin diagnóstico, si podemos identificarlo claramente en nuestro sistema de información, podrá beneficiarse de las ayudas y apoyos que tienen los pacientes con enfermedades raras y facilitar el proceso de reconocimiento de su discapacidad o el reembolso de su tratamiento. Y esto siempre tendrá un impacto psicológico positivo en el paciente y en sus familiares. Esta falta de visibilidad también impacta en el sistema sanitario porque si no sabemos quiénes son y dónde están, es más difícil diseñar los circuitos de atención a estos pacientes o evaluar el uso de los servicios de salud. Y, por lo tanto, será más difícil planificar la atención sanitaria y tomar las medidas presupuestarias necesarias. Por ello, en el contexto del proyecto europeo EURICODE, un grupo de trabajo integrado por expertos en enfermedades raras, miembros de SOFID, ExiHealth y representantes de las redes europeas de referencia, las ERNs, recopilaron experiencias piloto en la codificación de pacientes no diagnosticados con sospecha de enfermedad rara. Propusieron directrices y con ellas elaboraron este documento de consenso para la codificación de estos pacientes. Este documento se puede descargar desde la web de EURICODE, junto con otras guías también para la codificación con código SORFA. La guía tiene 3 recomendaciones. La primera de ellas es que siempre que sea posible se recogerá información sobre el nivel de certeza diagnóstica para todos los pacientes con una enfermedad rara. En el caso de que la enfermedad esté confirmada, sería enfermedad rara confirmada y en el resto de los casos, sospecha de enfermedad rara o diagnóstico indeterminado. La segunda recomendación ya incide en la utilización de un código ORFA específico que permita identificar el estatus sin diagnóstico. Por ello, Orfanet creó este código, el ORFA 616874, trastorno raro, sin un diagnóstico determinado, tras una investigación completa, para de esta forma poder asignarle este código a los pacientes sin diagnóstico en nuestros sistemas de información e identificarlos claramente. Este código tiene unas indicaciones muy precisas para su uso y la primera de ellas sería que no debe utilizarse para enfermedades que aún no se han incluido en la base de datos de Orfanet. Orfanet es una base de datos viva que se va actualizando según hay nuevas publicaciones científicas, descripciones de nuevas enfermedades o nuevos genes, etc. Y siempre puede haber un desfase entre una publicación y la incorporación de esa nueva enfermedad a nuestro directorio. Por ello, si tenéis un paciente con una enfermedad rara conocida, porque ya está publicada en la literatura científica o está codificada en otra base de datos, por ejemplo, OMI, la base de datos de enfermedades genéticas, lo que hay que hacer es no utilizar este código, sino contactar con Orfanet y entonces decirnos que tenéis un paciente con esa enfermedad, que existe, y nosotros con esa información proponemos al equipo central que cree ese nuevo código ORFA, que cree esa nueva entrada en nuestro directorio, la nueva enfermedad y el código ORFA asignado para utilizar para su codificación. La segunda indicación es que no debe utilizarse tampoco este código de paciente no diagnosticado durante el circuito de diagnóstico. Como sabréis, el proceso de diagnóstico de un paciente con una enfermedad rara es lamentablemente muy largo, 2, 6, 7 años, incluso más, pero hasta que no se termina de hacer todo lo posible, teniendo en cuenta el estado del arte del proceso de diagnóstico y el conocimiento actual del área médica, no se puede determinar que la enfermedad sea desconocida, con lo cual tampoco podríamos aplicar este código ORFA. Con esto llegaríamos a la tercera indicación, que sería que debe utilizarse por expertos en centros de referencia o tras consultar a estos expertos. Porque nuestros servicios hospitalarios, ellos son expertos en su área médica y conocen muy bien las enfermedades comunes de su área, conocen algunas de las enfermedades raras de su área, pero es imposible que las conozcan todas. Por ello, siempre pueden recurrir
a los centros de referencia a nivel regional o a nivel nacional, o sur, o a nivel europeo, las RNs, las redes europeas de referencia. Y tras consultar con ellos se podrá garantizar que efectivamente el trastorno que padece este paciente es un trastorno desconocido después de haber finalizado todo el proceso de diagnóstico. Y sería el momento de poder asignar ese código orfa de pacientes sin diagnóstico. La última indicación nos lleva a la tercera y última recomendación de la guía, que es que en los registros los pacientes no diagnosticados deben de ser descritos por su fenotipo utilizando HPO, si se dispone del fenotipo utilizando HSVS, descriptores fenotípicos adicionales como categorías CIE, SNOMED, grupos de Orphanet, descriptores de anomalías genéticas genómicas, cualquier información que ya dispongamos que hayamos recopilado durante el proceso de diagnóstico. De esta forma, si en un futuro, con el avance del conocimiento científico, con el avance del conocimiento de SEA de América o del proceso de diagnóstico, podamos rescatar a estos pacientes que tenemos en nuestra base de datos codificados como paciente no diagnosticado y con toda la información que ya disponemos, seguir con su proceso de diagnóstico hasta encontrar la enfermedad que padecen. Y ya para finalizar, si queréis saber más sobre la codificación de códigos orfa, además de la web de EPICO, en la página web de Orphanet hay una sección de vídeos donde podéis ver un vídeo que presenta los códigos orfa y otro sobre la codificación para pacientes sin diagnóstico. Y además hay una publicación de la Orphanet Journal of Rare Diseases sobre la codificación de pacientes sin diagnóstico. Y nada, para finalizar presento al equipo de Orphanet España, que somos el coordinador nacional, el doctor Francesc Palau, la gestora de proyectos, la doctora Virginia Corrochano y luego documentalistas, mi compañera Noelia Millán y yo, Mariel de Mateo. Y para cualquier duda que tengáis, mi correo es memateo@ciberer.es o el genérico de Orphanet, orphanet@ciberer.es. Muchas gracias y bueno, cualquier duda estoy a vuestra disposición.